Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les encanta, y es uno que personalmente me toca mucho el corazón. Vamos a sumergirnos en la cautivadora historia de amor de Hande y Kerem, dos personas cuyas vidas se entrelazaron de una manera tan especial que estoy segura de que los conmoverá profundamente. Si son amantes de las historias románticas, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este hermoso relato, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Al suscribirse no solo estarán apoyando nuestro trabajo, sino que también se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras historias, entrevistas y contenido especial. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que con eso dicho, prepárense para dejarse llevar por la magia y la emoción. La historia de Hande y Kerem no es una de esas que comienzan con fuegos artificiales y declaraciones apasionadas desde el primer instante. Al contrario, es una historia que se construyó con paciencia, con miradas compartidas, con gestos sutiles y una conexión que se fue tejiendo lentamente como un hilo invisible pero inquebrantable. Hande, una mujer de gran inteligencia y espíritu independiente, siempre se había centrado en su carrera profesional. Era una arquitecta talentosa, dedicada a sus proyectos, y creía firmemente que el amor era algo que llegaría si tenía que llegar, pero no era una prioridad en su vida. Por otro lado, Kerem, un músico con alma de poeta, vivía inmerso en su arte, componiendo melodías que reflejaban la complejidad de las emociones humanas. Él, a diferencia de Hande, siempre había soñado con encontrar a esa persona especial con la que compartir su vida, sus sueños y sus canciones. Sus caminos, aparentemente tan dispares, estaban destinados a cruzarse. Se conocieron en un evento benéfico, una de esas galas donde el arte y la filantropía se dan la mano. Hande estaba allí representando a su estudio de arquitectura, colaborando en el diseño del espacio para la celebración. Kerem, por su parte, era uno de los artistas invitados a amenizar la velada con su música. Al principio sus interacciones fueron puramente profesionales. Hande admiraba la pasión con la que Kerem hablaba de su música, la forma en que sus ojos brillaban al describir la inspiración detrás de cada nota. Kerem, a su vez, quedó cautivado por la inteligencia de Hande, su forma de analizar los detalles, su risa contagiosa y la seguridad con la que se movía en cualquier entorno. Hubo un momento durante la prueba de sonido, en que Kerem estaba tocando una pieza instrumental especialmente melancólica. Hande, absorta en su trabajo, levantó la mirada y sus ojos se encontraron. En ese instante algo cambió. No fue un rayo, no fue un trueno, sino algo mucho más sutil, una chispa de reconocimiento, como si sus almas se hubieran reconocido de alguna manera. Tras la gala, comenzaron a verse con más frecuencia. Inicialmente eran encuentros casuales. Un café después del trabajo, una visita a una galería de arte, un paseo por el parque. En estas conversaciones descubrieron que, a pesar de sus diferentes profesiones, compartían valores fundamentales. Ambos valoraban la honestidad, la lealtad, el crecimiento personal y la búsqueda de la belleza en el mundo, ya fuera en una estructura bien diseñada o en una armonía musical. Kerem empezaba a componer canciones inspiradas en Hande. No directamente, no de forma obvia, pero quienes lo conocían bien podían sentir esa nueva dulzura, esa profundidad que antes no existía en su música. Hande, por su parte, se encontraba dibujando bocetos de escenarios que ella imaginaba para los conciertos de Kerem, pensando en cómo la luz podría realzar la emoción de su música. El punto de inflexión llegó en una noche estrellada. Kerem había invitado a Hande a un pequeño concierto privado en una azotea de la ciudad. Mientras Kerem tocaba una de sus composiciones más conmovedoras, miró a Hande y por primera vez, le dedicó una canción explícitamente. La letra hablaba de encontrar la luz en la oscuridad, de la calma que trae consigo la presencia de alguien especial, de cómo el mundo adquiere nuevos colores cuando se comparte con la persona adecuada. Las palabras resonaron profundamente en Hande. Vio en los ojos de Kerem una sinceridad y una vulnerabilidad que la conmovieron hasta lo más hondo. Al terminar la canción, Kerem bajó de su instrumento, se acercó a Hande, tomó su mano y, con una dulzura que la desarmó, le dijo: «Hande, creo que me he enamorado de ti». En ese momento, bajo el manto de estrellas, Hande supo que ella también se había enamorado de él. A partir de esa noche, su relación floreció. Compartieron todo, las alegrías, las tristezas, los éxitos y los desafíos. Hande se convirtió en la musa de
Kerem y él en su confidente y compañero de vida. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Cuando Kerem tenía un concierto importante, Ande estaba en primera fila, animándolo, y él sentía su presencia como un talismán. Cuando Ande presentaba un nuevo diseño, Kerem era el primero en ofrecerle su opinión honesta y alentadora, a menudo componiendo una pequeña melodía para celebrar sus logros. No todo fue fácil, por supuesto. Tuvieron sus diferencias, sus momentos de duda, como cualquier pareja. Hubo ocasiones en las que las exigencias de sus carreras los distanciaron temporalmente, pero siempre encontraban la manera de reconectar, de recordar por qué se habían enamorado. Su amor no era perfecto en el sentido de una fantasía irreal, sino perfecto en su autenticidad, en su capacidad de crecer y adaptarse. Un aspecto que hizo su historia particularmente conmovedora fue la forma en que se complementaban. Ande, con su mente lógica y su enfoque práctico, a menudo ayudaba a Kerem a canalizar su creatividad, a darle estructura a sus ideas. Kerem, con su sensibilidad artística y su visión del mundo, inspiraba a Ande a ver más allá de los planos y los números, a apreciar la belleza efímera, la magia de lo inesperado. Se enseñaron el uno al otro nuevas formas de ver el mundo. Ande, a través de Kerem, aprendió a disfrutar de los pequeños momentos, a encontrar inspiración en lo cotidiano. Kerem, gracias a Ande, descubrió una nueva disciplina y una mayor apreciación por la planificación y la ejecución. Uno de los episodios más emotivos en su relación ocurrió cuando Kerem tuvo que enfrentarse a un periodo de bloqueo creativo. Se sentía frustrado, incapaz de componer nada que le pareciera auténtico. La música, que siempre había sido su refugio, se había convertido en una fuente de ansiedad. Ande, al ver su sufrimiento, no lo presionó, sino que estuvo a su lado, ofreciéndole apoyo incondicional. Empezó a llevarlo a lugares inspiradores, visitas a talleres de artesanos, paseos por museos, incluso simplemente sentarse juntos en silencio en la naturaleza. Un día, mientras visitaban un antiguo teatro abandonado, Ande encontró un viejo piano cubierto de polvo. Con una sonrisa, le dijo a Kerem: «Quizás la música no está solo en tus dedos, sino en todo lo que te rodea. Quizás solo necesitas redescubrirla». Kerem, inicialmente escéptico, se sentó al piano y, casi de forma instintiva, comenzó a tocar. No era una melodía grandiosa, sino una serie de notas simples, resonando en el espacio vacío, evocando la melancolía y la belleza del lugar. Ande se sentó a su lado y juntos, en ese momento de quietud y redescubrimiento, Kerem encontró el camino de regreso a su música. Esa experiencia fortaleció aún más su vínculo. Su amor también se puso a prueba cuando Ande recibió una oferta de trabajo en el extranjero. Era una oportunidad increíble para su carrera, pero implicaba dejar atrás a Kerem, al menos temporalmente. Ambos sabían que separarse sería doloroso, pero también entendieron la importancia de apoyar los sueños del otro, incluso si eso significaba un sacrificio. Decidieron que mantendrían su relación a distancia, confiando en la fuerza de su amor y en la promesa de un futuro juntos. Durante esos meses de separación, se comunicaban constantemente, compartiendo cada detalle de sus días, enviándose mensajes de voz llenos de anhelo y canciones que Kerem componía para ella. Cuando finalmente se reencontraron, fue un momento de pura euforia, reafirmando que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Lo que hace que la historia de Ande y Kerem sea tan especial es que no se trata solo de un romance apasionado, sino de una asociación verdadera. Se respetan, se admiran y se empoderan mutuamente. Han construido una vida juntos basada en la confianza, la comunicación y un amor profundo y duradero. Su relación es un testimonio de que el amor verdadero no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de crear una conexión perfecta con la persona que amas. Han demostrado que el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de inspirar, de sanar y de hacer que la vida sea mucho más hermosa. Es una historia que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos aman, de nutrir nuestras relaciones y de nunca dejar de creer en la posibilidad de un amor que te mueva hasta lo más profundo del alma. En resumen, hemos explorado la conmovedora historia de amor entre Ande y Kerem, desde su primer encuentro casual hasta la construcción de una relación sólida y profunda. Hemos visto cómo sus diferencias profesionales se convirtieron en complementariedades, cómo se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y cómo su amor creció y se fortaleció a través de los desafíos. Su historia nos enseña que el amor verdadero se basa en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo, y que es posible construir una conexión duradera incluso frente a la distancia y las adversidades. Espero que hayan disfrutado tanto
como yo de esta hermosa narración. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar la historia de Andy y Kerem. Su presencia aquí es muy valiosa para nosotros. Nos encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les conmovió? ¿Les inspiró? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y sus propias experiencias. Y si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta hermosa historia de amor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les animo una vez más a que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias que los cautivarán.